En la Segunda Guerra Mundial, algunas de las operaciones más extraordinarias de las fuerzas especiales cambiaron el curso de la historia. Ahora volvemos a contar dichas historias de una forma que no había sido posible hasta ahora, utilizando gráficos de última generación, análisis expertos, demostraciones con armas y explosivos, y relatos en primera persona de hombres que hicieron historia. Examinaremos desde un punto de vista forense cómo transcurrieron exactamente dichos acontecimientos, minuto a minuto. Ahora podremos revelar si fue una táctica bien diseñada o simple suerte lo que triunfó al final. En este episodio, el SAS, una fuerza secreta británica, se embarcará en una misión suicida, tal y como nos contará su oficial al mando, el comandante David Stirling, y los hombres más importantes de dicha operación. En el desierto del Sáhara tendrán que infiltrarse sin ser detectados tras la línea enemiga, organizar un ataque en un aeródromo alemán y con ametralladoras destruir docenas de aviones. Si son capaces de dejar a los alemanes fuera de combate, podrían ayudar a cambiar el curso de la guerra en el norte de África. Cuerpos de élite de la Segunda Guerra Mundial, el SAS contra Rommel. Desierto Occidental, Egipto, 26 de julio de 1942. En una base de operaciones avanzadas escondida a 160 kilómetros tras la línea enemiga, un grupo de soldados de élite del Servicio Aéreo Especial de Gran Bretaña, o SAS, se prepara para un ataque en el aeródromo alemán de Sidi Hanesh, 400 kilómetros al norte de El Cairo. Entre ellos y su objetivo, 65 kilómetros de árido desierto. Ataques anteriores les han otorgado la reputación de salvajes, y ahora los alemanes están esperando su próximo ataque. Así que esta vez deciden utilizar una flota de 18 jeeps cargados con ametralladoras. Es crucial que triunfen. Si no, eso podría provocar que las potencias del eje continúen con sus victorias en Oriente Medio. A estas alturas de la guerra, la Alemania nazi va ganando. Las fuerzas de Hitler controlan la mayor parte de Europa, amplias franjas de Rusia y gran parte del norte de África. Estos próximos meses supondrán un punto de inflexión en el conflicto global. Los norteamericanos se acaban de unir a la batalla y Gran Bretaña ha estado la mayor parte del tiempo sola, incapaz de controlar la marea nazi durante casi 3 años de guerra. Ahora en el desierto de África del Norte, el aparentemente invencible general alemán Erwin Rommel, el zorro del desierto, amenaza con destruir al ejército británico, las ratas del desierto. En julio de 1942, los británicos tenían serios problemas. Los alemanes les habían obligado a retroceder hasta Egipto, estaban a la defensiva. El Cairo estaba amenazado y si no hacían algo realmente dramático, había muchas posibilidades de que perdieran África del Norte. 21 horas. 5 horas hasta el objetivo. Gran Bretaña necesita de forma desesperada la ayuda de este grupo de élite de especialistas en desiertos con la misión de destruir los aviones alemanes que abastecen al frente. Se les conoce como Destacamento L. A la cabeza del convoy de jeeps va su oficial al mando, un aristócrata escocés de casi 2 metros, el comandante David Stirling. Sus cualidades de liderazgo y sus teorías revolucionarias clandestinas le convertirán en el padre de todas las fuerzas especiales del futuro. El Servicio Aéreo Especial ha sido idea suya. Una unidad de élite diseñada para llevar a cabo ataques tras la línea alemana y luchar directamente contra Rommel y sus Afrika Korps. Muy pocos soldados del ejército británico tuvieron la oportunidad que tuvimos nosotros. Con suerte, acabaríamos con todas las fuerzas de Rommel. El servicio especial de Stirling había sido seleccionado específicamente para misiones peligrosas tras la línea enemiga. A su lado, el cabo Johnny Cooper. Este hombre tan delgado, con un agudo sentido del humor, había sido actor antes de unirse a dicho comando británico de élite. Solo tenía 20 años. Me enteré de que estaban buscando soldados para ir a Oriente Medio, y el comandante que me hizo la entrevista me dijo: creo que eres mucho más joven de lo que dices. Pero al final me salí con la mía. Justo detrás del primer jeep, el capitán Blair Paddy Mayne, de 1,90.
Este jugador de rugby de primera era un luchador implacable e imparable y muy aficionado a la bebida. Intransigente dentro y fuera del campo de batalla, era admirado y temido por sus propios hombres y por el enemigo. Su filosofía: disparar primero, sin hacer preguntas. Al entrar en un lugar lleno de enemigos hay que matar al primero que se mueva, si no empezará a pensar y será peligroso. Los hombres de Stirling tenían que recorrer casi 65 kilómetros antes de llegar a su objetivo y era la primera vez que utilizaban jeeps. Conducir en el desierto no es fácil. Resulta más fácil ir en bloque y despacio, pero aquellos hombres iban rápido y separados para no tragarse el polvo de los vehículos que iban delante. Es decir, cada conductor iba trazando nuevos caminos, y eso hacía que fuera mucho más peligroso por el riesgo de toparse con rocas y minas. El ataque de Sidi Hanesh fue el más importante de Stirling hasta ese momento. En julio de 1942 los alemanes llevaban varios meses avanzando. El frente avanzaba rápido y había conseguido ampliar sus líneas de abastecimiento cientos de kilómetros. Como resultado, los alemanes habían creado bases de operaciones avanzadas muy necesarias en el desierto. La única forma que tenía Rommel de mantener sus suministros era trayendo grandes cantidades por aire en Junkers Ju-52. Si destruían dichos aviones en el aeropuerto, la línea de suministros de Rommel se sacaría y a los alemanes les costaría mucho más seguir avanzando hacia el interior de Egipto. Estos aviones de 3 motores, que suponían una adaptación en el diseño de aviones de línea previos a la guerra, podían transportar más de 4 toneladas de hombres o de equipos. Para defenderse contaban con ametralladoras dorsales y recibieron los apodos de Tante Yu, Tia Yu y Iron Annie, de manos de las tropas del eje y de los aliados respectivamente. Los informes de reconocimiento indicaban que el aeródromo no solo estaba lleno de esos aviones de transporte tan valiosos, sino que también había cazas y bombarderos en picado Stuka de ataque a tierra. Normalmente los Ju-87 alemanes estaban armados con 2 ametralladoras de 7,92 milímetros en las alas y 2 ametralladoras gemelas en la cabina trasera. Podían llevar una carga máxima de hasta 1.800 kilos. Al SAS le preocupaban especialmente los Stuka alemanes. Eran unos bombarderos en picado que los alemanes utilizaban contra las tropas de tierra. Eran tremendamente eficaces en el desierto y cuando caían en picado para lanzar sus bombas, emitían un sonido horrible. Su efecto no solo era físico, sino también psicológico. El plan. La misión de Stirling de destruir todos los aviones de Sidi Hanesh era realmente audaz. Primero tendrían que avanzar 65 kilómetros en un desierto uniforme y a oscuras. Los hombres del SAS temían las temperaturas extremas del desierto y además tenían que evitar las rocas capaces de dañar sus vehículos. Si el enemigo les descubría durante su trayecto, acabarían liquidados por los bombarderos Stuka del aeródromo que estaban a punto de atacar. Y aunque fueran capaces de llegar hasta su objetivo sin ser detectados, tendrían que aprovechar el elemento sorpresa y hacer explotar todos los aviones antes de que los alemanes supieran que estaban siendo atacados. Cuando el enemigo reaccionase, el SAS se vería superado por los morteros, ametralladoras y cañones de 20 milímetros de los alemanes, que podrían atacar el convoy de jeeps y acabar con ellos. Cualquier avión superviviente tendría que ser destruido. Los soldados del SAS tendrían que saltar de sus jeeps, correr bajo el fuego y colocar las bombas en los aviones con sus propias manos. Solo tendrían minutos para destruir todos los aviones posibles y luego salir de ahí. Pero la misión no habría acabado ahí. Les perseguirían durante su vuelta a casa en busca de venganza. Los hombres de Stirling tendrían que separarse en pequeños grupos, esconderse de día y viajar de noche para esquivar cualquier represalia del enemigo y volver a su escondite secreto a tiempo para el desayuno. Pero para hacer eso, Stirling necesitaba una fuerza capaz de moverse bien por el desierto y eso requería hombres y equipos especializados. En 1941, Stirling se estaba recuperando de una grave lesión en el hospital de El Cairo después de un accidente en paracaídas cuando se le ocurrió el concepto de SAS. Stirling era persistente.
Había convencido al alto mando británico de que creara una fuerza encubierta de élite especializada en ataques rápidos tras la línea enemiga con el objetivo de destruir aeródromos, puertos y centros de suministro. Tendría que reclutar a una clase especial de soldados con grandes habilidades. Las cualidades que Stirling estaba buscando eran fuerza, independencia y la capacidad de soportar situaciones incómodas con muy poca comida y agua durante largos periodos de tiempo. A diferencia de los comandos británicos, el SAS solo contaría con lo estrictamente necesario y estaría compuesto por unos 60 hombres y un puñado de oficiales. Los comandos se organizaban, se entrenaban y luego se enviaban a combatir. Stirling eligió a aquellos que le gustaron, utilizó el equipamiento que pudo conseguir y se marchó al desierto para ir a por los alemanes. Tenía que ser considerado un nuevo tipo de fuerza para hacer uso del factor sorpresa y de la astucia. Tenían que ser capaces de acercarse al objetivo por tierra, mar o aire. 27 de julio. 1 de la madrugada. 1 hora hasta el objetivo. Los jeeps utilizan la tapadera de la oscuridad para acercarse a unos 15 kilómetros de su objetivo. Tras dificultades para atravesar una zona escarpada, los hombres de Stirling se topan con la carnicería de una batalla reciente. En la parte trasera del convoy va un joven oficial, el teniente Carol Mather. Este joven oficial tenía intención de convertirse en explorador del Ártico y era un buen cazador de zorros. Pero ahora tenía que enfrentarse a unas terribles vistas y al agrio olor de la guerra. Descendimos hasta un antiguo campo de batalla, donde había cadáveres británicos aún sin enterrar, a plena luz de la luna. Los restos de los tanques y los cadáveres parecían fríos e incómodos. Así que le pegué otro trago al ron. A Cooper, de 20 años, le trajo de vuelta a la realidad. Creo que todo el mundo sintió un poco de miedo, pero más bien era impaciencia. Teníamos ganas de acabar con aquello. El SAS había pasado los últimos meses preparando este ataque. Según algunas estimaciones, en julio de 1942 ya habían liquidado unos 200 aviones enemigos y docenas de camiones y depósitos de munición. El destacamento L había atacado los aeródromos alemanes e italianos más importantes en un radio de unos 500 kilómetros, al menos 1 o 2 veces. El enemigo conocía bien al hombre al que habían apodado el Comandante Fantasma. Los alemanes habían aumentado su seguridad. Empezaron a construir barreras de alambre y defensas. En Sidi Janés, la coalición de tropas alemanas y sus aliados italianos también habían fortalecido su potencia de fuego con ametralladoras y morteros. Dichas armas podían arrasar vehículos ligeros. Stirling no tenía ni idea de lo que se iba a encontrar, pero en ese momento estaban a punto de entrar en la boca del lobo. Para que el SAS pudiese ganar a una defensa alemana tan bien preparada, necesitaban nuevas tácticas. Nuestro trabajo consistía en inventar nuevas técnicas para que el enemigo jamás pudiera predecir nuestros métodos. Hasta ese momento, habían confiado en un gran invento para destruir aviones enemigos. Una ingeniosa bomba casera inventada por uno de los padres fundadores del SAS, Jacques Louis. Le hemos pedido a un experto en explosivos que prepare una reconstrucción exacta de lo que llegó a conocerse como la bomba Louis. Vale, vamos a intentar representar una bomba Louis y vamos a ponerla a prueba con un coche. Vamos a ver cuál es el resultado de todo esto y por lo que hemos podido averiguar, la bomba original pesaba aproximadamente medio kilo. Consistía en una carga de explosivo plástico, un poco de termita, óxido de hierro y polvo de aluminio y un poco de gasoil. El plástico propicia la explosión. La termita nos proporciona el fuego. Y creo que la idea del gasoil era aumentar los efectos del fuego y además unirlo todo para formar una pasta homogénea. Colocamos el detonador y lo metemos en el coche. Para demostrar la capacidad destructiva de una de estas pequeñas bombas caseras en un avión de la Segunda Guerra Mundial, vamos a utilizar un coche moderno con reputación de indestructible.
Nos gusta la bomba Lewis porque parece muy eficaz. Bueno, ha funcionado. Lo ha destrozado por completo y la explosión no ha sido muy grande. Los aviones estaban hechos con materiales ligeros, así que llevaban una fina capa de aluminio, mucho combustible, y seguro que habrían explotado más y habrían acabado envueltos en llamas. No creo que hubieran podido seguir participando en la guerra si alguien hubiese colocado una de estas bombas en su interior. Sus días de combate habrían acabado. Pero a pesar de su eficacia, la bomba Lewis tenía una gran desventaja. Había que colocarla de forma manual en cada avión. Eso requería infiltrarse en aeródromos a pie, algo muy arriesgado y que consumía mucho tiempo. Además, el número de objetivos estaba limitado a la cantidad de bombas que un hombre del SAS pudiera transportar. Pero un revolucionario vehículo de guerra, el Jeep Willys, fabricado por Estados Unidos, estaba a punto de proporcionarle a Stirling una nueva forma de atacar aeródromos. Fue capaz de conseguir 20 justo antes del ataque a Sidi Hanesh. Como la mayoría de los equipos del SAS, estos jeeps estaban modificados. Eran un medio de transporte, un sistema de supervivencia y una plataforma de armas. Creo que tengo razón al decir que fueron los primeros vehículos que se vieron en Oriente Medio con tracción en las 4 ruedas. Supuso una gran mejora para cruzar zonas arenosas. Además, eran versátiles y tenían un consumo decente. La carga habitual era de 2 hombres y su kit. Para operaciones podíamos meter a un hombre más. Estos vehículos ligeros con tracción en las 4 ruedas pesaban unos 1.200 kilos y tenían un motor de 4 cilindros. Pero los jeeps del SAS estaban radicalmente modificados para cumplir su propósito. Este es un Jeep Willys de 1942 que encontraron en una chatarrería de Egipto hace unos cuantos años. Como estos vehículos llevaban mucho más peso que los jeeps estándar, por el combustible extra, la munición extra, el agua y el personal, llevaban una ballesta más gruesa. Estas bolsas se conocían con el nombre de bolsa de rescate. Si el vehículo sufría daños, los hombres podían coger una de estas bolsas donde podían encontrar recursos de todo tipo para su supervivencia. Aquí tenemos un bidón de gasolina, pero más tarde los británicos copiaron este diseño y adoptaron el nombre de jerrycan, bidón en inglés. Pero si se fijan en la cruz, ahí pone que contiene agua, no combustible. En la parte de atrás tenemos 2 ruedas de repuesto. Los pinchazos suponían un gran problema por el terreno que tenían que atravesar. En la parte de atrás también había unos canales para la arena. Cuando quedaban enterrados o la arena era muy blanda, los sacaban y así el vehículo podía avanzar lo más rápido posible. Era el vehículo perfecto para enfrentarse al enemigo. Cada jeep llevaba 2 ametralladoras, algunas de las cuales se habían rescatado de bombarderos. Conseguí una Vickers K de un bombardero ligero que se había estrellado y conseguí arreglarla. Fue realmente impresionante. Las Vickers. Cuando el SAS estuvo operando en África del Norte había escasez de armas, pero de estas no. La RAF había almacenado muchas y Stirling se aprovechó de ello. Tenían un tambor que contenía 100 balas de calibre 303. Disparaban unas 1000 rondas por minuto. Pero eso no era lo suficientemente bueno para Stirling. Decidió colocar 2 de estas en la parte delantera de cada jeep, perfectas para un ataque. Para el joven soldado del SAS era un arma impresionante. Tenía una tasa de disparo alta, pero era una ametralladora aérea. Y si no estabas en un avión con el sistema refrigerado, se recalentaba enseguida. Pero nuestras acciones eran muy cortas y precisas. Entrábamos y salíamos. Los jeeps cargados con ametralladoras le proporcionaron a Stirling un enfoque táctico totalmente nuevo. Dije, entremos en el campo de batalla y disparemos a los aviones desde los coches. Tenemos ametralladoras Vickers de la RAF. Después de todo, estaban diseñadas para disparar a aviones. Propuse hacer un tour rápido para liquidar todos los aviones posibles. Pero en el caos de un combate nocturno, más de 60 ametralladoras dispararían desde 18 jeeps. Stirling necesitaba controlar la potencia de fuego de su formación. Cuando avance, seguidme en 2 columnas, y cuando os dé la señal, abrid fuego hacia afuera, hacia los aviones. Seguid las huellas del jeep anterior, a una distancia de unos 5 metros, y no vayáis a más de 6 kilómetros por hora. Cualquiera habría esperado que el SAS siguiera el lema de velocidad, agresividad y sorpresa, y que entraran y salieran lo más rápido posible. Pero en el caos de un ataque nocturno era importante que maximizaran su potencia de fuego sobre sus objetivos y evitaran el fuego amigo.
Stirling va en el primer vehículo y su flota le sigue de forma segura. Solo tiene que disparar una baliza verde para desatar el infierno. Cuando abrimos fuego, el ruido fue ensordecedor. Tuve que prestar atención para no inclinarme hacia adelante ni hacia atrás en la línea de fuego. Esta formación en forma de punta de flecha con el jeep de Stirling disparando hacia adelante y 2 columnas detrás, cada una disparando a derecha e izquierda, le daba al convoy un arco de fuego de 360 grados. Aunque nunca se había intentado llevar a cabo un ataque con jeeps, el ensayo general dejó satisfecho a Stirling y le hizo pensar que tendrían muchas probabilidades de éxito. Por lo menos el ataque tendría la ventaja del factor sorpresa. 1 hora 45 minutos. 15 minutos hasta el objetivo. Stirling y su grupo de jeeps están a tan solo 8 kilómetros del objetivo, pero llegan tarde tras unos cuantos pinchazos. Aquello no le sorprendió al teniente Mather. Habíamos sufrido unos 15 pinchazos antes de llegar a nuestro objetivo, y cada uno de ellos nos había retrasado unos 5 minutos. Íbamos cargados en exceso, siempre era así. Y aquello pasaba factura a los neumáticos, a los muelles y a veces a los cárteres. El desierto empieza a allanarse y a endurecerse, lo que indica que están cerca de la costa. La flota de Stirling se detiene. El navegante del destacamento, el cabo Mike Sadler, le dice que están a menos de 1,5 kilómetros del aeródromo alemán. Tras haber recorrido unos 65 kilómetros y de haber utilizado brújulas a oscuras, ha sido una hazaña increíble. En aquella época no había GPS y el SAS utilizaba brújulas solares de día, tratando de encontrar el norte en función de la posición del sol a mediodía, y un teodolito de noche, con el cual podían medirse ángulos precisos a largas distancias a partir de las estrellas. Comprueban sus armas y su munición, y Stirling revisa el plan de ataque por última vez. Nos habló de forma desenfadada, como si estuviera hablando de cualquier otra cosa. Bien, muchachos, no tenemos mucho tiempo. Cuando lleguemos al aeródromo, formad una línea continua y arrasad la zona. Acordaos de apuntar hacia abajo y hacia los tanques de combustible. Tras el ataque, la formación se dividiría en grupos y cada uno escaparía por su cuenta. Luego el destacamento L debería avanzar lo más rápido posible hacia el sur y el suroeste, donde regresarían al punto de encuentro de forma independiente, moviéndose totalmente a oscuras. Pero el trayecto era de más de 65 kilómetros y estaban en el desierto. 1 hora 55 minutos, 5 minutos para el ataque principal. Debido a los retrasos, solo quedan 2 horas de oscuridad. Cuando llegue el día, los SAS se convertirán en los cazados. Tendrán que confiar en sus habilidades y en su formación para operar de forma independiente tras la línea enemiga y terminar su misión. Sabían lo que tenían que hacer. Si un hombre caía o el plan cambiaba, tendrían que seguir adelante. 2 de la madrugada. Ataque principal. El SAS y su flota de jeeps armados se dispersan y avanzan hacia el aeródromo. De repente, a menos de 800 metros de la pista y de su premio, aparecen docenas de aviones alemanes desplegados a lo largo de todo el aeródromo. El SAS se alegra al ver algunos de los aviones más letales construidos hasta la fecha. Hay Heinkel's 111, unos bombarderos muy rápidos y originalmente diseñados como aviones de transporte. Entre los cazas hay Messerschmitts y uno de los mayores temores del SAS, el versátil y letal avión de ataque a tierra, el Stuka. No hay tiempo que perder. Los hombres de Stirling están listos para empezar. Los 18 jeeps avanzan a toda velocidad y se dirigen hacia la pista. Entramos rugiendo en el aeródromo. Ahora están comprometidos, pero a medida que se van acercando la pista se enciende de repente. Parece que están entrando en una trampa. Todos se preparan para la batalla de sus vidas. Pensé que nos habían visto, pero era un avión que estaba a punto de aterrizar. Aquello nos vino genial. Pisé el acelerador y cargué contra el avión.
Stirling y sus hombres tuvieron muchísima suerte. Sabían que estaban en el lugar adecuado y el objetivo y su posición acababan de iluminarse. Los aviones estaban preparados para un día de maniobras. Stirling abre fuego hacia el Heinkel en movimiento. El resto de jeeps se unen con sus dos Vickers. A medida que va avanzando por la pista, el Heinkel acaba hecho trizas. A continuación, Stirling dirige sus hombres hacia las dos filas de aviones. Dispara su pistola de bengalas. A su señal, los jeeps se colocan en forma de punta de flecha. Cooper abre fuego enseguida. Se colocó directamente en mitad de la pista. A cada lado teníamos un montón de aviones. Utilizamos ambos Vickers para disparar. Mather, el más experimentado, va en la parte trasera del convoy de Stirling. Seguimos a David en dos columnas. En un minuto estábamos situados entre los aviones. Había Messerschmitts, Stukas, Junkers y Heinkels por todas partes. Avanzamos lentamente, como una serpiente, disparando a todos los aviones a nuestro paso. Cada uno de los Vickers tenía un alcance efectivo de más de 1,5 kilómetros, así que las 60 ametralladoras llegaron a disparar más de 60.000 rondas por minuto. Las recámaras de nuestras ametralladoras contenían una mezcla de proyectiles, balas perforantes, balas trazadoras y balas incendiarias. Las balas son mucho más de lo que parecen. El SAS solía utilizar 3 tipos. Balas estándar, diseñadas para matar. Balas perforadoras, mucho más afiladas y duras, hechas de tungsteno y diseñadas para penetrar metal y superficies blindadas. Y las balas trazadoras, que lo iluminaban todo al volar por el aire. Aquello permitía a los soldados ver hacia dónde disparaban y aproximarse al objetivo. Al combinar y mezclar estos 3 tipos de balas en los mismos cartuchos, el SAS podía mantener un fuego muy preciso a oscuras y matar, aplastar y liquidar cualquier objetivo. Era como disparar patos. Disparábamos a esos Junkers y Stukas y veíamos cómo las balas atravesaban el fuselaje y luego explotaban. Algunos de los aviones solo estaban a 15 metros y al pasar por delante e ir en la parte de atrás del convoy, veía cómo brillaban y estallaban con un ruido ensordecedor. Hacía mucho calor. El enemigo no está dispuesto a quedarse de brazos cruzados. Los alemanes se apresuran a iniciar una desafiante defensa. Fuego antiaéreo, morteros y armas personales empiezan a abrir fuego sobre el convoy de jeeps. Uno de los ametralladores, el bombardero John Robson, recibe un disparo en la cabeza. Muere de forma inmediata. Los hombres de Stirling, expuestos en la pista y alumbrados por el fuego de los aviones, empiezan a recibir una tormenta de balas. El ataque del SAS provoca un revuelo entre los defensores alemanes. Disparamos hacia sus cabañas y tiendas y vimos cómo un par de hombres corrían de forma desesperada. Cualquier resistencia es aniquilada sin piedad por los múltiples Vickers. Pero entonces una de las temidas posiciones antiaéreas empieza a disparar proyectiles hacia el convoy de Stirling. Seguíamos avanzando cuando un cañón antiaéreo situado a unos 300 metros abrió fuego sobre nosotros. Nuestras ametralladoras devolvieron el ataque, pero habían conseguido darle a uno de los jeeps situado en el centro de nuestro convoy. El jeep de Stirling recibe un impacto directo. De repente oímos una explosión brutal y paramos. David gritó: «Seekins, sal y mira qué ha pasado». Había un agujero en el motor. Nos habían dado. Y habían atravesado el capó. Un proyectil de 20 milímetros. Stirling ordena a sus hombres que disparen hacia el cañón antiaéreo que ha golpeado su jeep. En cuestión de segundos, acaba silenciado. Entonces Stirling ordena a todos los conductores que apaguen los motores y reúne a sus hombres. ¿Cuánta munición os queda? 2 tambores. Un tambor. Os habéis deshecho de todo. No disparéis a menos que tengáis el objetivo a tiro. Y escuchad con atención. Acabaremos el círculo, retrocederemos y derribaremos los aviones que haya dentro del perímetro. Y luego nos largaremos. ¡Arrancad! ¡Arrancad! El convoy se pone en marcha una vez más, destruyendo todos los aviones que quedan alrededor del perímetro. Cuando hacen la última pasada, Paddy Mayne decide emprender una misión en solitario.
Paddy Mayne vio un bombardero intacto y saltó de su jeep con una bomba en la mano. Fue corriendo hasta él, colocó la bomba en el motor, volvió corriendo y nos alcanzó. La bomba Lewis, colocada por Paddy Mayne, está a punto de explotar. Los jeeps están peligrosamente cerca. Stirling ordena a sus hombres que se retiren. El convoy escapa por poco de la explosión de la bomba Lewis colocada de forma impulsiva por Paddy Mayne. Pero su peligrosa misión ha concluido. Habíamos conseguido liquidar 30 aviones y dañado muchos más, pero perdimos a un hombre, asesinado. Todo aquello nos había llevado 15 minutos. 6 jeeps han recibido algún impacto, pero siguen funcionando y 3 han quedado inutilizados. Pero el SAS no puede permitir que uno de sus preciados vehículos caiga en manos del enemigo. El SAS siempre intentaba no dejar dos cosas atrás. En primer lugar, hombres y en segundo, equipos. El enemigo conseguiría información importante a través de ellos. Colocan una bomba Lewis en dichos jeeps. Stirling y Cooper se suben a otro con el cadáver del soldado caído John Robson. Todos los jeeps salen del aeródromo y emprenden una rápida huida. Salimos corriendo del aeródromo mientras nos perseguían. Un avión explotó a nuestro alrededor y cuando abandonamos el perímetro, uno de nuestros jeeps se convirtió en una bola de fuego. Pero ahora se enfrentan a la tarea más dura, volver a casa vivos. Sin munición para las ametralladoras Vickers, los hombres de Stirling solo cuentan con sus armas personales. Stirling convenció al cuartel general de que nos dejara llevar sus fusiles Thompson, pistolas y todos llevábamos Webleys. Solo eran para defendernos. La pistola Webley era el revólver de los oficiales del ejército británico. Estaba diseñada para llevarla escondida en la ropa, pero había que tener mucha suerte para darle algo que estuviera a más de 10 metros. Disparaba proyectiles del calibre 38. Era sencilla y tenía pocas partes activas, así que era menos probable que se atascase o fallase. Pero como la mayoría de los revólveres, era lenta de cargar y en este caso solo era capaz de disparar 6 rondas. Era anticuada para una guerra en constante evolución. 2 horas 15 minutos. Ataque principal completado. Dejando atrás más de 30 aviones en llamas, el convoy de jeeps del SAS, siguiendo el plan original de Stirling, se divide en grupos más pequeños. Nos adentramos en el desierto en grupos de 2 y de 3, como habíamos acordado. El objetivo era separarse lo más posible los unos de los otros y del enemigo. Hay 2 formas tácticas de escapar tras un ataque. La primera consiste en permanecer unidos para combinar potencia de fuego, suministros y munición. La segunda consiste en separarse en diferentes grupos para que resulte más difícil rastrearte. Aquellos hombres sabían que en cuanto saliera el sol, una fuerza aérea enemiga les atacaría en pleno desierto. Condujimos muy rápido, contemplando las estrellas a nuestro paso y esperando ver los primeros rayos de sol del amanecer. 5 horas 30 minutos, 3 horas después del ataque principal. El amanecer deja al descubierto a los grupos de jeeps que atraviesan el desierto. A la mayoría aún le quedan unos 15 kilómetros por recorrer antes de estar a salvo en la base de operaciones avanzadas. Pronto los alemanes irán a por ellos. El desierto puede ser tu mejor amigo o tu mayor enemigo. Es un campo de batalla muy limpio. No hay civiles y no hay edificios. La desventaja es que no hay lugares para esconderse del enemigo. Una vez expuesto, estás muerto. Los rastros de polvo se pueden ver a kilómetros de distancia y se oyen ruidos, así que durante el día conviene ir despacio. Y en ese momento aquel golpe de suerte empieza a jugar en su contra. El grupo de Stirling está formado por 4 jeeps. Uno de ellos para. El motor se ha estropeado. La única opción que tienen es abandonarlo y hacerlo explotar para que el enemigo no pueda utilizarlo. 14 hombres van a bordo de 3 jeeps y continúan su carrera hacia un lugar seguro. El pequeño convoy va demasiado cargado y cada vez va más despacio. Cuando el sol empieza a salir, se dan cuenta de que se han perdido y de que son vulnerables a un ataque aéreo. Encuentran una especie de depresión del terreno y se ponen a cubierto entre la maleza. Un par de minutos más tarde solo se oye el silencio y una inquietante calma.
Es una oportunidad para descansar, reagruparse y enterrar a su compañero. John Robson, recientemente reclutado, solo tenía 21 años cuando perdió la vida en Sidi Hanesh. Sin ninguna oración preparada, Stirling improvisa un funeral. Creo que deberíamos colocarnos alrededor de la tumba un minuto. No había cruz. Pero durante aquel momento, perdidos en mitad de la nada, hubo dignidad. Mientras, a unos 30 kilómetros de la base de operaciones avanzadas, el convoy de Carol Mather vuelve a tener suerte. Las estrellas palidecieron y salió el sol, y con ello llegó una bendición. Un gran banco de niebla nos engulló para que pudiéramos seguir avanzando sin ser vistos. Pero no dura mucho. 30 minutos después, la niebla empieza a levantarse, dejándoles expuestos y convirtiéndoles en presa fácil para los alemanes. Delante teníamos arbustos pequeños y dispersos, y algunos de ellos medían aproximadamente unos 30 centímetros. Dispersamos nuestros vehículos entre ellos y los camuflamos. La supervivencia en el desierto depende del arte del camuflaje. En el SAS eran expertos en ponerse a cubierto en zonas uniformes. Viajar de noche implica que de día tienes que quedarte quieto y pasar desapercibido escondiendo tu vehículo en las sombras y, por supuesto, pintándolo de rosa. Para difuminar los contornos del vehículo, en vez de usar un tono beige uniforme, el SAS utilizaba varias combinaciones distintas de pintura. Uno de los soldados camufló un vehículo y yo le dije, no se hace así. Y aquel tipo se dio la vuelta y me contestó, claro, aquí tienes las herramientas, hazlo tú mismo. Cuando acabé se murió de la risa. Dijo que era algo propio de una feria. Había rosas, azules, verdes, amarillos, todo colores pastel. Para la gente que odia el desierto es soso y marrón, pero para aquellos que les gusta hay una amplia gama de colores. Yo adoro el desierto. Incluso con los mejores disfraces, siempre cabe la posibilidad de ser descubierto por el enemigo. Para evitar ser apresados con sus vehículos, los hombres los vigilarían desde sus posiciones. El equipo de Mather se esconde entre unos arbustos altos y decide recuperar fuerzas con un pequeño desayuno. En cuanto el té empezó a hervir y las salchichas a chisporrotear, apareció el primer avión. ¡Avión!, gritó alguien con voz firme. Era un Stuka que iba volando en zigzag y buscando la forma de bajar hasta la zona escarpada. Les dije a aquellos hombres que se dispersaran a 400 metros de los vehículos y que no se moviesen. Enseguida el cielo se llenó de aviones, dando vueltas a nuestro alrededor como un enjambre de abejas, buscando venganza por el ataque de la noche anterior. No es la primera vez que tienen que enfrentarse a un aterrador ataque como este. Mather y sus hombres están totalmente indefensos cuando los Stukas alemanes inician el ataque. Todos nos quedamos quietos mientras nos sobrevolaban, pero al mismo tiempo disparaban sus ametralladoras, no hacia nosotros, sino hacia el risco que teníamos delante. Estaban ciegos y no nos veían. Pasan por alto la posición oculta de Mather, pero otro convoy de jeeps del SAS sigue expuesto y corre peligro de ser visto. Es un pequeño contingente de paracaidistas franceses que están en la línea de fuego. El cabo André Sirengel recibe un tiro en el hombro. Ambos hombres saltan del jeep e intentan escapar, pero Sirengel cae abatido. Es el segundo hombre en morir en el ataque a Sidi Hanesh. Los Stukas les atacan 9 veces antes de marcharse, pero cuando vuelven saben exactamente dónde buscar a los jeeps que han huido. 18 horas 30 minutos, 15 horas y 30 minutos después del ataque principal. Carol Mather reza para que caiga la noche y puedan escapar de sus posiciones. A medida que la noche iba cayendo, retiramos los camuflajes y repostamos combustible y agua. Al tener que orientarse solo con una brújula y las estrellas, Mather decide confiar en su instinto para volver al cuartel general. Empecé a sentir de nuevo esa sensación de intranquilidad. Me daba miedo que estuviésemos perdidos y nos quedáramos sin combustible. Decide continuar independientemente del rumbo que marca la brújula. 28 de julio, 6:30 horas. Al equipo de Stirling solo le quedan 80 kilómetros de combustible cuando llegan a una inesperada cima.
Bajo ellos, a unos 50 metros, hay un camión bajo una red de camuflaje y algunos hombres deambulando a su alrededor. Me alegré de estar en casa. Tras un día y una noche de huidas y evasivas, llegan a la base de operaciones justo a tiempo. Además del camión, hay un grupo de hombres preparando té. Se encuentran con un relajado Paddy Mayne que ha conseguido llegar antes que ellos. Fue un momento estupendo. Mather y sus hombres también estaban ahí. Fueron los primeros en llegar a primera hora de la mañana. Fui capaz de reconocer cada piedra y había un camión enorme debajo de una red de camuflaje. Tuve razón todo el tiempo y mis distancias y cálculos fueron correctos. A excepción de los 2 soldados caídos, el resto de hombres regresaron a la base aquella mañana. Su arriesgado ataque había conseguido destruir 25 aviones enemigos y dañar aproximadamente una docena más. Aunque el ataque había sido un éxito para todos, el comandante Stirling no estaba satisfecho. Reunió a sus hombres. No ha sido lo suficientemente bueno. Deberíamos haber conseguido el 100% de los resultados. Algunos de vosotros descargasteis contra todo, en vez de hacer lo que os había dicho. Apuntar bajo y disparar solo a los objetivos directos. Si hubierais tenido más cuidado, podríamos haber acabado con todos los aviones, en vez de dejarlos tocados. La reprimenda de Stirling posterior a la operación solo fue un ejemplo de las altas expectativas que tenía del destacamento L. No quería que aquellos hombres mostraran una actitud indiferente ante lo ocurrido. El ataque de los jeeps a Sidi Hanesh fue el ataque más espectacular del SAS. Tras su éxito, pasaron el resto del año trabajando en el desierto occidental. En total, los hombres de Stirling llevaron a cabo más de 40 ataques independientes y llegaron a destruir 320 aviones del eje. Su trabajo supuso la génesis de las fuerzas especiales. Al destruir los aviones del aeródromo de Sidi Hanesh, el SAS no solo consiguió debilitar a los alemanes y su potencia aérea, sino que también consiguió debilitar su potencia terrestre al reducir la cantidad de suministros de los alemanes. Julio de 1942 acabó siendo un punto de inflexión en la Segunda Guerra Mundial. El avance de Rommel llegó a su fin en el Alamein. Los aliados acabaron echándole de Egipto en 3 meses y del resto de África en un año. El SAS fue legendario. Provocaron más daños que cualquier otra unidad de su mismo tamaño. Para Stirling, el hombre al que Rommel había apodado el comandante fantasma, el ataque de Sidi Hanesh supuso la cima de su carrera como comandante del SAS. Pero su cerco se iba cerrando. En enero de 1943 fue capturado por los alemanes durante un ataque. Consiguió escapar, pero fue recapturado por los italianos. Consiguió escapar 4 veces más antes de acabar en el infame castillo Colditz, en el corazón de Alemania, donde pasó el resto de la guerra. Sir David Stirling, el padre fundador del SAS, fue nombrado caballero en 1990. Paddy Mayne continuó con su misión personal recorriendo África del Norte hasta que fue ascendido a teniente coronel y oficial al mando del primer servicio especial aéreo. Le denegaron, de forma polémica, una Cruz Victoria, pero fue condecorado con la Cruz por Servicio Distinguido 4 veces. Carol Mather también fue capturado pero consiguió escapar. Después de la guerra siguió sirviendo en el Parlamento. Consiguió abrirse camino en el Partido Conservador británico y acabó siendo la mano derecha de Margaret Thatcher. Fue nombrado caballero en 1997. Aquellos hombres fueron el núcleo de la SAS de Stirling. Sus rápidos ataques en África del Norte inspiraron su lema «Quien arriesga, gana». Un lema que cambiaría la guerra moderna para siempre.